Y estamos de vuelta con bienvenidos a la jungla. Interesante el debate sobre los estudios de mercado, pero no sé si nos queda tiempo. Especialmente en esta temporada Así ya es. que estamos a punto de tener unas elecciones aquí en nuestro país. Así es, a 8 días de las elecciones, menos de 8 días, 7 días y pico. Pero no sé si nos dará tiempo, Freddy, a tocar los otros temas. Estábamos hablando, bueno, al principio del programa hablábamos del tema de la monetización de la controversia tóxica en los medios de comunicación. Y creo que lo avanzamos bastante. Y nos queda el tema de las inundaciones en Santo Domingo, Freddy. Bueno, las inundaciones sería bueno tocarlo, Hernán, porque habíamos quedado que la solución no es tan difícil, es un poco compleja, mas no es difícil y mucho menos imposible. Es un poco costosa, pero bien tú dijiste, se tienen los recursos para hacerse. Sin embargo, aún así, yo entiendo que si se hace un fideicomiso, una alianza público-privada, se podría involucrar a los empresarios en la solución. Aquí creamos muchas figuras de exenciones y de facilidades que se le dan a los empresarios para que inviertan en ciertos proyectos. De igual forma se pudiera hacer un fideicomiso, una alianza público-privada donde a los empresarios se le dieran ciertas concesiones a raíz de que ellos pudieran aportar para la solución del drenaje pluvial de la ciudad de Santo Domingo. Porque cada vez que aquí caen 2 o 3 gotas de lluvia, tenemos pérdidas multimillonarias. Así es, así es. Y hay que hacer algo también con el tema de las previsiones. Hace, qué sé yo, hace más de 15 años que estamos hablando intensamente de cambio climático. Ya sabemos que estos fenómenos atmosféricos se van a incrementar en el futuro. ¿Pero qué estamos haciendo? Bueno, ya sabemos que hay una parte de infraestructura hecha respecto al drenaje pluvial de la ciudad o de la urbe conocida como el Gran Santo Domingo, pero es insuficiente porque es que la ciudad ha crecido demasiado. Las casas que antes tenían patio, Freddy, ahora son torres. Es decir, ese espacio por donde filtraba el agua al subsuelo ya no existe. Hemos echado asfalto y hemos echado concreto. Entonces el agua no tiene por dónde irse. Eso fue lo que provocó el colapso del muro de la avenida de la 27 con Gómez, que no fue diseñado para aguantar esa presión hidrostática. Pero ahora vemos que lo repararon, Freddy. Anclaron el muro a la roca, básicamente hicieron una presa. Y yo recuerdo cuando lo estaban reparando, y yo escuchaba a los técnicos del Ministerio de Obras Públicas explicar, yo decía, caramba, fueron 400 millones de pesos. Hicieron una presa, pero nadie me habló del drenaje. Porque el problema de esa zona de drenaje, ¿qué pasó en la lluvia de esta semana? ¿Se inundó ese túnel? Se inundó, el muro no se cayó, no se va a caer porque hicieron una fucking presa. Ahora se inundó el túnel. Hicieron una fortaleza. Sí, aquí le pasamos paño tibio a los problemas, no le pasamos un paño con pasta. Tú eres ingeniero, el elevado extenso para ir para tu casa, en la zona oriental, se está inundando, Freddy. Explícame cómo un elevado, que tú bajas el agua por gravedad, puede inundarse. Falta de mantenimiento. Te doy otro caso, que tú eres ingeniero civil igual que yo. Se han invertido millones de dólares en reacondicionar el malecón. Muy bonito. El mirador marítimo, se está inundando el malecón y tú tienes el mar ahí para desaguar. No, pero si no se está inundando, es que eso fue diseñado para tú poder andar en Yola cuando llueve. Por eso que se llama mirador marítimo. Mira, uno se ríe, pero señores, para no llorar, uno se ríe para no llorar. Señores, pero por Dios. Porque es que solamente nos gusta, óyeme, los políticos en nuestro país lamentablemente trabajan, y eso es del librito de Balaguer, lamentablemente. Obras que se vean. Que solamente se trabaja en las obras que se vean. Aquí no se le da mantenimiento a las obras porque eso no genera votos. Aquí no se hacen drenajes ni diseños adecuados porque eso está en el subsuelo, nadie lo ve. Eso nadie lo ve, no genera votos. Entonces, lamentablemente, los políticos tienen que cambiar la mentalidad, o si no, el pueblo que la cambie y empiece a elegir políticos conscientes, que vayan ahí a trabajar, no a seguir buscando votos para reelección.
y no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de todo, la clase política dominicana ha hecho lo mismo siempre, porque esas obras vienen de gobiernos anteriores, pero las que se están haciendo ahora son iguales. Tú lo dijiste, se acaba de remodelar un túnel y no se le buscó solución a una inundación que ocurre en ese túnel. Entonces, la clase política tiene que cambiar de mentalidad. Y me gustó lo que dijiste del electorado. El electorado tiene que empezar a aprender a votar. A elegir sus a elegir a sus representantes, señores, pero ven acá, estamos en el siglo XXI y los niveles de desarrollo que refleja la República Dominicana es para que nos comportemos como una ciudad, como una sociedad civilizada. Pero se deben elegir también, no solamente al presidente, se deben elegir los legisladores, los alcaldes, directores de distrito, los alcaldes diputados, senadores. Trabajan directamente con tu ciudad, los legisladores te representan. En caso que la presidencia no esté haciendo un buen trabajo, los legisladores tienen que ejercer presión, no ser un sello gomígrafo. No, y por ejemplo, ya se nos acabó el tiempo, lo sé, pero hay un tema de regulación de la ciudad que no se está cumpliendo. Por eso se están tapando los invernales también con muchísimo plástico. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Hernán. Eso de los invernales es grave, pero ya no tenemos más tiempo. Señores, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros, presentes ahí con nosotros en esta edición de Bienvenidos a la Jungla. Feliz resto del sábado. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, que ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángela Costa. posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. usted tiene una cita con nosotros para que se enteren de todo lo que acontece en el maravilloso mundo del deporte en este su programa Grandes Ligas TV. Baloncesto, béisbol, voleibol, Fórmula 1, lo que usted quiera, NFL, artes marciales, lo va a ver aquí en Voz Media Network a través del programa Grandes Ligas TV, todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Sintonízanos. Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa, Bienvenidos a la Jungla. Hoy sábado 11, con una semana de ajetreos, una semana bien movida, una semana con bastante acontecimientos y la que viene se esperan aún más. Estamos en una semana preelecciones, ya el próximo, no mañana, sino el próximo domingo, pues estaremos acudiendo a las urnas para elegir a nuestro presidente, a los nuevos legisladores, senadores y diputados que estarán al frente del Estado y del Congreso. Buenas tardes, Hernán. Muy buenas tardes, Freddy Aguasviva, y muy buenas tardes a toda la audiencia de Bienvenidos a la Jungla este sábado 11 de mayo. Y a propósito de elecciones, vamos a hablar de encuestas, pero como este es un programa destinado a entender objetivamente las cosas para tratar de civilizar a esta selva de cemento, ¿verdad, Freddy? Claro. Vamos a tratar de las encuestas como herramientas científicas para medir
medir percepción, medir aptitudes, actitudes de la gente respecto a ciertos temas. En este caso, en el caso que nos ocupa, evidentemente ahora mismo lo que se está midiendo fundamentalmente en República Dominicana son simpatías electorales de cara al próximo torneo de elecciones que tendremos el 19 de mayo. También vamos a hablar, Freddy, de inundaciones, porque ha llovido mucho en la ciudad de Santo Domingo. Tú y yo como ingenieros, este tema nos preocupa porque sabemos que no es tan complicado buscar una solución. Pero es costoso. Sí, pero por ejemplo, si tú calculas que en los últimos 4 años se ha tomado prestado las pérdidas, más de 30,000 millones de dólares, si tú calculas las pérdidas, hubo tormentas recientes en nuestro país en donde las pérdidas se calcularon en más de 10,000 millones de pesos. No solamente eso, Hernán. Por ejemplo, ya hubieron pérdidas humanas. Ahora bien, no tienen costo. ya está calculado cómo resolver el problema y lo vamos a hablar más adelante. Y la estimación son 300 millones de dólares, Freddy. Para lo que estamos perdiendo y para lo que estamos cogiendo prestado como país, eso no es nada. La relación costo-beneficio de invertir 300 millones de dólares no es nada, señores. Vamos a hablar también, si nos da tiempo en el día de hoy, de un nuevo modelo de negocios que ha surgido en República Dominicana que está dejando mucho dinero, pero está haciendo mucho mal a la sociedad, y es la monetización de la controversia tóxica en medios. Estamos viendo medios de comunicación de que tienen programas que estimulan los conflictos entre los propios talentos para generar interacciones con el público. Pero eso llega a unos niveles que se han entrado o se han agredido físicamente hasta en vivo. Y ya eso se ha convertido en toda una industria. Pero cuidado, podría ser que en un futuro no muy lejano tengamos también un muerto en vivo. Y hay que tratar de evitar eso. Además de que se está creando una especie de cultura de premiar al que en la sociedad salga con estas controversias tóxicas. Recuerdo una psicóloga que le desbarató el vehículo al marido porque entendía que le estaba siendo infiel, y bueno, se convirtió en una estrella, en una influencer, Freddy, gracias a esto. Sí, no, aquí en los últimos años hemos visto cómo han ido decayendo los valores. Es increíble cómo estas controversias que muchas veces se hacen virales en las redes, y a partir de ahí entonces los protagonistas de estas controversias pues se vuelven influencers, pero a unos niveles que se meten directo a la televisión, a la radio, en programas de variedades, en programas, en revistas, que lo que promueven es precisamente estas controversias, porque como tú bien lo dices, es lo que les está generando interacciones en las redes, en los medios digitales, y a través de estas interacciones pues facturan. Y mientras estén facturando, no importa que le estemos vendiendo basura al público, no importa que le estemos dañando la cabeza a nuestros jóvenes, no importa que nuestros niños crezcan con una conducta totalmente desviada, viendo que pueden hacer cualquier disparate con tal de hacerse virales, con tal de hacerse influencer. Hemos llegado a unos niveles realmente ridículos, tanto así que incluso hay países donde hay estos jóvenes influencers por querer hacerse viral, ya hay muchos que han perdido la vida en un video. Así es. Hay muchos que tratando de hacer un video viral pierden la vida. Así es. Entonces, en nuestro país, por suerte todavía no hemos tenido casos tan lamentables, no conozco alguno todavía, pero sí hemos visto muchos casos que simplemente dan pena y vergüenza ver que lo que se hace viral es algo que va en contra de nuestros valores. Lo que se hace viral es algo que no nos aporta nada como sociedad. Así es. Mira, ese comportamiento de la sociedad, sobre todo en redes sociales,
y medios digitales me recuerda a una serie de televisión que se llama Black Mirror. En esta serie de Netflix, ellos explotan precisamente ese lado oscuro de la tecnología de la información y la comunicación y cómo esta sociedad líquida se va volviendo muy superficial, muy tendente a sustituir lo sustancial por lo viral. Siempre recomiendo que vean esa serie que salió hace, Freddy, como 5 o 6 años. Y yo recuerdo cuando la vi, en cada capítulo es como una película nueva sobre una problemática que tiene que ver con el lado oscuro del avance de la tecnología. Y este tema de las redes sociales, etcétera. Y yo recuerdo hace 6 años, 5 o 6 años, cuando empecé a verla, yo dije, no, esta gente está exagerando. Porque ponían una sociedad exageradamente tendente a buscar eso viral. Incluso hay un capítulo en donde la gente va caminando por la calle, Freddy, vamos caminando por la calle y yo te doy un like ahí con unos temas, unos lentes de contacto de realidad aumentada. Yo cuando te miro puedo ver tu perfil en redes sociales y mirándote sé toda la información tuya, pero ahí en tiempo real yo te puedo dar estrellas para valorarte como persona. Entonces en ese capítulo de la serie, dependiendo de la valoración que otros tengan de ti, tú tienes acceso a un mundo diferente que los que tengan una valoración baja. Cuando yo vi esa serie dije, no, están exagerando, porque yo soy un promotor de la tecnología y la bondad de la tecnología. ¿Se habrá inspirado Apple en esa serie ahí, en ese capítulo, para tirar su lo cierto, Apple Vision? No, lo cierto es que mucha gente ha estado criticando la sociedad hacia donde nos dirigimos con todo esto, porque fíjate, estamos hablando del tema de los medios y nos metimos de lleno en materia. Se supone que íbamos a tratar esto después de la pausa, pero perfecto. Estamos hablando de este tema de la controversia en medios, cómo monetizan eso. Pero señores, los algoritmos de redes sociales, ¿ustedes saben cómo funcionan? Ellos están diseñados para hacernos adictivos con lo que sea que nos guste. A ellos no les importa. Si a usted le gusta el racismo, el algoritmo le va a buscar temáticas de racismo y lo va a conectar con gente racista. Porque están diseñados para eso, son algoritmos de inteligencia artificial. Hernán, y no es que fue que yo le di a me gusta a un video de racismo, no. Es que yo tuve una conversación privada con una persona, mi celular me escuchó que yo estaba haciendo chistes racistas y en base a eso entonces me manda contenido racista. Así funciona el algoritmo de las redes sociales. Yo quiero saber si a mí Instagram me está mostrando anuncio de centro de masaje porque tú parece que me has hablado de eso fuera del aire. No, pues yo nunca he hablado de centro de masaje. ¿Te están saliendo anuncios de centro de masaje? Quizás lo hablaste con otra gente. Me están saliendo anuncios de páginas de cita y de centro de masaje. Pues quizás lo hablaste con otra gente y entonces ahí te están mandando anuncios. Creo que nos vamos a una pausa, ¿verdad? Vamos a la pausa para venir a... No se vayan, volvemos. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando que uno se entiende. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Y estamos de vuelta en Bienvenidos a la Jungla. Me acompaña Freddy Aguasviva. Freddy, vamos a seguir hablando ahora sobre encuestas como herramientas científicas. Tanto tú como yo hemos trabajado realizando estudios de mercado
En mi caso, yo he trabajado haciendo estudios de mercado en temas que no son políticos, pero tú has trabajado en estudios de mercado políticos, electorales. Y no políticos también. Lo cierto es que ciertamente las encuestas son una herramienta científica para tú medir cierta o cierto momento de sentimiento de la gente o percepción o actitudes o aptitudes que sienten en cierto momento. Ahora bien, si a mí particularmente me preguntaran, ¿se puede creer la encuesta sí o no? Yo digo, bueno, depende. Porque para que una encuesta sea objetiva, tú tienes que seguir ciertas reglas. Por ejemplo, yo aprendí, Freddy, que el secreto o el demonio está en los detalles del diseño del cuestionario y el diseño de la muestra, que tiene que ser representativa. Por eso que con una muestra de 1,000 personas, tú en República Dominicana, tú puedes hacer un buen estudio de mercado de lo que sea. En República Dominicana no, en cualquier parte del mundo, incluso países con mucha más población que nosotros. Estados Unidos con 300 millones de habitantes. Por ejemplo, ahora el secreto está en que el diseño de la muestra sea objetivo y el diseño del cuestionario también, porque tú también maliciosamente tú puedes manipular el diseño del cuestionario y el diseño de la muestra para que te dé un resultado esperado. Ahora bien, hay otras cuestiones que te pueden sesgar los datos de una encuesta, Freddy. Por ejemplo, yo recuerdo que hace algún tiempo íbamos a hacer un estudio de movilidad para saber cómo percepción, actitudes de la gente respecto al tema de desplazamiento, ¿verdad? Y nos apuramos para hacerlo en noviembre, porque en diciembre la gente tiene un comportamiento totalmente diferente. Y eso nos iba a contaminar el resultado de la muestra. Aquí en República Dominicana, y yéndonos ya a la parte que le interesa a la gente que nos está escuchando, que es lo electoral, porque tenemos elecciones el próximo 19 de mayo, aquí a mí me sorprendió que una encuestadora muy famosa, y por qué no decirlo, Gallup, hizo un estudio de mercado electoral a días de que el Ministerio Público apresara al ex candidato presidencial del principal partido de oposición, el Partido de Liberación Dominicana. Y no solo eso, en el cuestionario preguntaban a la gente qué opinión tenían sobre el arresto de esos funcionarios. Cuando yo vi eso, yo como técnico dije, eso está mal, porque tú estás contaminando la encuesta, Freddy. No sé qué tú piensas de eso. Mira, tú tienes mucha razón. Las encuestas como una herramienta de estudio representan una fotografía del momento. Yo hago una encuesta en el día de hoy, no necesariamente en 2 o 3 días tendré los mismos resultados, porque podrían variar de hoy para mañana. Hemos visto casos de encuestas con una reputación muy buena que han fallado en elecciones de países centroamericanos y suramericanos. Pero no necesariamente es que cometieron un error, no necesariamente es que estaban vendiendo una percepción errónea, sino que simplemente se dieron algunas situaciones que variaron de manera significativa el escenario político. Las encuestas políticas son muchas veces acertadas. Sin embargo, en las encuestas políticas se dan casos donde la percepción puede variar de manera súbita. Y es lo que ha pasado en estos países donde las encuestadoras por ejemplo, recientemente en Ecuador mataron un candidato presidencial. Eso varió tema radicalmente y ganó Noboa. Por ejemplo, no se pensaba que Noboa iba a ganar en Ecuador. Ahora bien, eso se le denomina cisne negro. Cuando ocurre un cisne negro, un evento extraordinario que te mueve todo el tablero. Un candidato cometió un error garrafal y esto le hizo perder una... Por ejemplo, recuérdate la primavera árabe, que se llevó a regímenes autoritarios de hasta 30 años en todos esos países del Medio Oriente y norte de África, Freddy. Empezó porque un vendutero
un vendedor ambulante, le habían quitado su medio de subsistencia y él agarró y se inmoló. Se inmoló. Pero es un cisne negro. Claro que sí. Ahora, son muy raros los cisnes negros. Ahora, yo quiero hablarte a ti y ojalá producción tenga listo un video de unos especialistas mexicanos o un especialista que está siendo entrevistado por un comunicador hablando de un libro que se llama La espiral del silencio, donde el autor o autora, me parece, ella habla de que cuando las sociedades están, digamos, en una especie de estrés social, que puede ser de distintos tipos, puede ser económico, puede ser de violencia, puede ser político, económico. Cuando la sociedad está así, por lo general, las personas no son sinceras cuando la están entrevistando y eso produce un sesgo que va a favor de los que gobiernan. Escucha esto, no sé si producción lo tendrá listo el video, pero quiero que lo veamos esta discusión para a partir de ahí continuar con esta. Antes de pasar al video, creo que está producción trabajando en él, ya nos avisarán. Respecto a lo que mencionabas de la Gallup, que realizó un estudio en un momento que no era oportuno, no llegué a comentarte que cuando se va a realizar una encuesta, todo esto debe tomarse en cuenta, porque esto puede causar un sesgo, el Así cual es. puede arrojar resultados erróneos o por lo menos resultados dirigidos. Igualmente, cuando se realiza un cuestionario, una encuesta puede realizarse bien. El muestreo, la estratificación, el diseño de la muestra puede realizarse bien, pero si el cuestionario está dirigido a levantar una respuesta ya predeterminada, entonces tú puedes tener el resultado que tú quieres y toda la encuesta está bien, pero con un cuestionario dirigido tú puedes obtener el Y resultado no que tú solo el quieres. cuestionario, a los encuestadores se les capacita para no influir. No influenciar, exacto. No influenciar, incluso con su lenguaje corporal, no influenciar al encuestado. Tienen que tratar de mantener un lenguaje neutro, que el encuestador refleje su opinión, su percepción, sin influencia externa, Así y es. especialmente sin la influencia del encuestador. Mira, hay un caso que creo que lo leí en el libro Freakonomics de Stephen Levitt, donde él habla de también, hay ciertos estudios que no reflejan la realidad porque tienen un sesgo que tiene que ver con prejuicio de la gente. Por ejemplo, en Estados Unidos han ganado a veces en determinadas demarcaciones candidatos racistas que todas las encuestas decían que no ganaban. ¿Por qué? Porque la gente esconde el racismo en la encuesta. Cuando se les pregunta, lo Ellos esconden. tratan de esconderlo, Pero cuando el les voto- gusta ese candidato racista y votan por ese candidato racista. Claro, porque la elección es secreta, no así cuando una persona te está preguntando. Entonces, cuando una persona te está preguntando, tú sabes que la mayoría de personas ven el racismo, en este caso que pusiste de ejemplo, lo ven como algo erróneo, algo mal, que lo es. O Pero- la sociedad lo ve mal. o la Y a la sociedad verlo Bueno, mal, ellos no, se sienten... Perdón, no es que lo ve mal, es que está Es mal. que está mal, pero ellos se Pero- sienten presionados Y- es por la Y sociedad. responden en base a esa presión social. Exactamente. Ellos no son sinceros de que ellos tienen una naturaleza errónea, de que apoyan algo que es incorrecto, pero no se lo muestran a la sociedad, lo hacen de manera secreta, vamos a decir. Entonces, eso pasa en las encuestas. Y una metodología que se usa a veces, nosotros la hemos usado, es usar una especie de urna, de manera que las personas puedan responder algunas preguntas específicas. Le damos una especie de boleta. Con la pregunta, ellos la responden de manera anónima y depositan su respuesta en esta urna, y es una forma de tú precisamente evitar estos errores. Cuando queremos llegar a un nivel se me fue Pero la fíjate qué interesante. ¿Cuántas variables influyen?
puede ser la manipulación intencional del diseño de la muestra o el cuestionario, pueden ser variables externas, eventos, por ejemplo, una guerra, como pasó con el ataque de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Por ejemplo, Y eso George muy bueno. W. Bush le declara la guerra al terrorismo y Eso se le- reelige con Eso le dio la una muy buena puntuación. Eso varió las elecciones de manera drástica en ese momento. Recuerdo, si mal no recuerdo, él estaba abajo en las encuestas. Sin embargo, después de este evento, resulta que lo reeligieron como presidente, precisamente porque enfrentó el problema como lo quería el pueblo norteamericano. Y además, cambiar de presidente en medio ya de una guerra declarada hubiese sido algo un poco, hubiese sacado Otra lo hubiese agarrado fuera otra de base. cuestión que quizás sea más compleja de analizar es que, por ejemplo, en las sociedades de hoy, señores, el poder o el que está en el poder influye tanto en los medios de comunicación, que a veces se produce el fenómeno de autocensura, pero también eso provoca que también ciertos estudios de mercado electoral se vean contaminados. Lo importante que la gente tiene que tener en cuenta con las encuestas, creo, Fred, no sé si tú coincides conmigo, es analizar la ficha técnica, señores, la ficha técnica, analizar la ficha técnica, ver y si es posible solicitar el diseño de la muestra, garantizar que sea representativa. La ficha técnica tiene que decirlo. Tiene que decirlo. Otra cuestión que me está preocupando, Freddy, se están haciendo muy famosas recientemente en República Dominicana las encuestas por Facebook. Pero yo he leído estudios en Estados Unidos que muestran sesgos de hasta un 17% en encuestas de Facebook. No, eso de encuestas en las redes sociales, primero... Entonces aquí pero aquí ya se está eso no incorporando con mucha fuerza Sí, una pero- marca que lo que hace encuestas por Facebook. Yo tengo mis aprensiones con este tipo de encuestas, que más que encuestas son una especie de sondeos. Una encuesta tiene que tener un cuestionario bien diseñado. El muestreo debe hacerse un muestreo aleatorio, debe hacerse una estratificación. Debe evitarse el sesgo bajo toda costa, algo que es prácticamente imposible de lograr en estos sondeos que se hacen en las redes sociales. Sí, muchas cuentas falsas, o sea, Muchas hay- cuentas repetidas. hay- Una misma hay persona mucha, puede tener exacto, hay mucha diferentes probabilidad de cuentas. contaminación. Sí, porque una cuenta de una red social, tú la sacas con un correo. Yo entro a Google y te puedo crear 100 correos diferentes. Y en base a esos 100 correos yo puedo emitir 100 votos por la persona que yo quiera. Entonces, se usan mucho los bots. Hoy en día, cada candidato fácilmente tiene un ejército de bots. Sobre todo el que está en el poder, que tiene más recursos. Que tiene más recursos y usa estos bots para promocionar sus obras. Entonces, así como lo usa para promocionar sus obras, lo utiliza también para ganar encuestas o sondeos en las redes sociales. Ya que en otro programa yo hablaba de Edward Bernays. No sé si así se pronuncia el apellido. Bernays. Se escribe Bernays con YS al final. El punto es que este tipo, Freddy, era sobrino de Sigmund Freud, el que inventó el psicoanálisis, ¿verdad? Esta escuela psicológica o esta teoría psicológica. Y este tipo se dio cuenta que podía utilizar los principios psicológicos desarrollados por su tío para manipular a las masas y venderle productos. Este tipo es el creador del desayuno típico americano, de huevo con tocineta. ¿Qué él hizo? Él pagó médicos para que dijeran en medios de comunicación, estamos hablando en principio mediados del siglo XX, para que dijeran en medios de comunicación de que era saludable tener un desayuno alto en proteína. Entonces, los clientes de él eran los que vendían estos productos y los hacía ganar dinero. Hoy en día creemos que es el desayuno típico norteamericano, pero también este señor, Freddy, para que tú veas hasta dónde llega, y estamos hablando del principio del siglo XX. Esta manipulación se ha vuelto más sofisticada. Este tipo también fue el causante de que los hombres utilizáramos reloj de pulsera. ¿Qué él hizo? Se lo puso a los soldados de la Primera Guerra Mundial.
Antes de eso, esos relojes de pulsera no eran vistos como muy varoniles. Pero también este señor puso a fumar a las mujeres norteamericanas. En un evento importante, a mujeres de alta sociedad, las puso a fumar en público, que no era bien visto. Pero era una manera de protestar, de rebelarse frente al hombre. Porque Edward Bernays se dio cuenta que el cigarrillo no era solo un cigarrillo, era un símbolo de liberación para la mujer. Y aumentaron las ventas de cigarrillos en Estados Unidos. Pero este tipo, Freddy, porque los nazis utilizaron la propaganda de Edward Bernays para manipular. Pero después de los nazis, ganó mala fama la propaganda, la palabra propaganda, hasta el sol de hoy. Sí. ¿Tú sabes qué él hizo? Y él, en una entrevista vieja, usted la puede buscar, él inventó otro término, le puso relaciones públicas. Las relaciones públicas. Hernán, tenemos el video listo, vamos a pasar a ver el video para... Adelante, producción. Veo que cada quien trae, Federico, su encuesta, ¿sí? Además, en lo personal, cada uno decimos, Nos imaginamos, ¿no? Sí, pero yo veo que hay un exceso de encuestas que están perdidas, pues no solo en la realidad, porque todavía no se ve la realidad del proceso electoral, sino en las posibilidades. Yo no puedo entender que haya encuestas que le den a una de las candidatas hasta 45 puntos de ventaja y otras que la pongan a una distancia de 5 o 7 puntos. Entonces hemos visto cómo han fallado las encuestas de un modo escandaloso. A ver, yo te lo pondría así. Tú sabes que desde este país defendimos mucho la demoscopía cuando sí, nadie exacto, publicaba encuestas. Pero, a ver, ¿tú te subes a los aviones sabiendo que los aviones a veces se caen, ¿no? Normalmente lo que ocurre es que el piloto dice no hay las condiciones y entonces no despega. Hay ciertos momentos en el ambiente político de los países en los cuales las encuestas fallan y fallan estrepitosamente. Y hubo una mujer alemana que en los años 80 escribió un texto que se llama La espiral del silencio sobre ese fenómeno. Cuando las sociedades se sienten incómodas, sienten que hay presión, sienten que hay riesgo, no les gusta hablar de política. Y entonces empiezan a sesgar su voto diciendo lo que creen que el encuestador quiere oír. Y normalmente están sesgadas hacia el poder. Sí, así es. Y fíjate, en México ya nos ocurrió hace algunos meses que vi al ingeniero Cárdenas, le decía yo, Cuauhtémoc, acuérdate que eso ocurrió en el 89, cuando el régimen estigmatizó al PRD de violento, las encuestas en Michoacán todas salían chuecas. Porque la gente decía, no voy a decir que voy a votar por un partido que en teoría es violento. Pero ¿qué es la espiral de silencio? A la gente no le gusta hablar de política en lo general. Tú y yo, que somos unos hiperactivos y todo el día nos la pasamos leyendo y escuchando, somos atípicos, somos como el 5 o 6% de la población máximo. Pero la gente en lo general quiere que pasen los procesos electorales y regresar a su vida común y corriente. Y menos le gusta hablar con desconocidos. Así es. Entonces se inhibe y se empieza a guardar su verdadera intención de voto. Fíjate qué interesante. En este momento, con un conocido, el 58% de la población evade el tema político. Si el conocido le dice que va a votar por un candidato de la oposición, o más bien que no sea del agrado del que está sentado con él, entonces lo evade. 60%. Que sube a 64, 65% con los desconocidos. Bueno, incluso en familia, Joaquín, tenemos el registro de que, por ejemplo, si tú estás en una comida dominguera y tu yerno va a votar por un partido que a ti no te gusta, pues no te vas a echar a perder el domingo hablando, discutiendo. Eso está mal. Pero esa es la realidad. Entonces, ¿por qué las encuestas están saliendo como están saliendo? Unos dicen, no, es que son patitos. Sí hay patitos. Pero también hay mal clima. Mal clima en el sentido de que no deberían de estar saliendo con encuestas en donde hay 45, 47% de rechazo. O sea, que les dicen, perdón, a mí no me interesa darle una respuesta. Pues es como si el piloto le dijera
a la torre de control, no voy a despegar porque están en malas condiciones, me quedo aquí. Todos traen tasas de rechazo muy altas, pero tienen contratos con los periódicos, lógico, y entonces ni modo que lleguen con los dueños de los periódicos y digan, ¿sabe qué? No deberíamos de volar, deberíamos de quedarnos en tierra, porque están saliendo muy extrañas, por decirlo de alguna manera, las encuestas. Eso es lo que está ocurriendo. O sea que el hecho de que haya tan alto número de rechazos a participar en la encuesta o a contestarla, aleja de una posible realidad. Por supuesto, porque la muestra se distorsiona. Hace poco, no voy a decir la casa, apareció una encuesta que generó muchas dudas, porque la aprobación presidencial venía muy arriba, ¿no? Y todo venía, digamos, de alguna manera muy extraño. Esa encuesta tuvo un rechazo de cerca del 50%. O sea que si eran 1,100 cuestionarios, se quedaron con 550. La pregunta es, ¿y dónde quedaron? ¿De dónde eran esos 550? Porque si tú tienes 550, necesitas o volver a salir a campo y compensar, y decir, bueno, me falta Michoacán. Interesante este debate sobre la precisión de las encuestas. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. No se vayan.